Noticia de último minuto, terrible fraude en la competencia Amazonas 4 que organiza la Liga Venom Freestyle mexicano. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Recientemente se llevó a cabo en la Ciudad de México la Liga Venom Amazonas 4, la cuarta edición de Amazonas, una competencia en donde freestylers femeninas compiten por obtener la victoria. Hay demasiado talento en esta competencia y les recomiendo que les echen un vistazo porque de verdad hay demasiado talento y hay que apoyarlo. Pero recientemente en esta competencia desafortunadamente ocurrió un acontecimiento que se está denominando como fraude o como todo armado, estructurado, por así decirlo, que le quita esa magia de que realmente alguien de afuera que no sea tal vez tan conocido, que no tenga seguidores en redes sociales, pero que tenga talento, pueda obtener la victoria. Desafortunadamente en este evento se presenció un fraude bastante marcado que se está diciendo en los comentarios precisamente de esa competencia. Me refiero a la batalla de freestyle que existió entre las freestylers Seth contra Lia Gump. Pueden buscar así en YouTube: Seth contra Lia Gump, octavos Liga Venom Amazonas 4. En esta competencia se nota claramente cómo la freestyler Lia Gump superó por mucho a la freestyler Seth. Y no solamente es por opinión de una persona, sino que alrededor todas las personas que se encontraban en ese lugar estaban gritando apasionadamente las diferentes rimas que iba soltando Lia Gump. Por el contrario a las que soltaba Seth, que se notaban un poco más flojas y que no tenía reacción muy eufórica por parte del público. Con esto no quiero decir que Seth sea una mala freestyler, todo lo contrario, es una freestyler talentosa y que lo ha demostrado también con su trabajo con el paso del tiempo. Pero desafortunadamente en este evento sí se notó claramente la superioridad de Lia Gump, pero a pesar de que Lia Gump dijo rimas muy apoyadas, tuvo más recursos positivos al contrario de Seth, a pesar de eso, en su primer batalla contra Lia Gump, como ustedes sabrán, su amiga Azuki, una freestyler también muy talentosa y muy conocida actualmente, es de las freestylers mexicanas más apoyadas y con más crecimiento rápido en redes sociales, que se ha viralizado de una forma enorme, estuvo de jurado en este evento. Pero si ustedes siguen las diferentes competencias del freestyle en México que ocurre en las plazas, podrán notar que Seth y Azuki mantienen una relación de amistad, pero todos pensaban que el hecho de que Azuki estuviera en el jurado era algo normal y que iba a dar un veredicto justo. Con justo nos referimos a que el hecho de que Seth sea su amiga no influyera en la calificación o en apoyarla para que pasara a la siguiente ronda. Desafortunadamente, a pesar de que Lia Gump, como les comento, fue muy superior, Azuki decidió dar la primera réplica a Seth. Otro de los jurados también dijo réplica y como únicamente habían tres, existió una réplica entre Seth y Lia. Nuevamente Lia fue muy superior a Seth en la réplica. Ahí ya no había opción de darle preferencia a Seth porque había quedado muy claro que Lia estaba muy por encima de su nivel. Sin embargo, Azuki volvió a dar otra réplica en esa segunda batalla, pero a pesar de la ayuda que trató de brindarle a Seth, los otros jueces ya le dieron la batalla ganada a Lia Gump y ella pasó a los cuartos de final. Ustedes chequen esa competencia, vean los comentarios, como hay muchas personas en el público que estaban apoyando a Lia. Es muy difícil que tantas personas se pudieran equivocar porque no son personas alejadas del tema, sino que son personas que constantemente van a ver batallas de freestylers y saben cuándo deben apoyar a un freestyler y cuándo no tanto. Desafortunadamente la Liga Venom quedó registrada en estos momentos en redes sociales, en los comentarios de esa batalla, como un evento que desafortunadamente tiene preferencias en esa cuestión de amistad y eso se tiene que comunicar. Es por ello que se comparte esta noticia en el canal, porque hay que darle difusión a esta información para que ya las batallas sean más justas y que realmente las personas que merezcan ganar ganen debido a su talento y a su nivel en el freestyle, y que no haya favoritismos, que no haya de que porque eres mi amigo pasas y todo esto, porque si se convierte el freestyle en las plazas en esta situación, desafortunadamente personas con talento que a lo mejor no tengan tantas amistades o no sean tan conocidos van a quedar en el olvido y nunca van a llegar a destacar en esta cuestión del freestyle, porque al fin de cuentas sabemos que los ganadores en el freestyle son los más conocidos, no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial. Suscríbanse al canal, activen la campana. Mr. Tendencias se despide.